Hola, hoy vamos a hablar sobre Bogotá. Mucha gente habla despreciativamente de Bogotá, pero resulta que en Bogotá lo menos que hay son bogotanos, porque aquí es la única metrópoli, diría yo, de Colombia, en la cual convivimos de alguna manera colombianos de muy distintas regiones, de muy distintas ciudades, cada grupo preservando su identidad. Pero para quien hemos nacido en Bogotá, Bogotá tiene la misma importancia que para el caleño que nació en Cali o para el barranquillero que nació en Barranquilla, y es que tenemos un amor, tenemos una energía hacia nuestra ciudad y la defendemos y la queremos. Para hablar de eso, del pasado, del futuro y del presente de la ciudad, hemos invitado a la concejal Heidi Sánchez, quien ha venido dando unos debates muy importantes en el Consejo, que nos va a ayudar a ubicarnos, digamos, en el presente de esta ciudad con tantos problemas y con tantas eh, ventajas y sitios emblemáticos, y por supuesto a mi nieta preferida, especialmente para estos podcasts, que es Candelaria, a quien le entrego entonces la conducción de la conversación. Muchas gracias también a todos por escucharnos de nuevo. Hoy tenemos pues esta invitada para hablar de algo que está muy arraigado en nuestros corazones, que es la ciudad en la que crecimos. Yo siento una conexión muy especial, sobre todo con las montañas, con los cerros orientales. Siento que tengo que mirar a los cerros para orientarme y me hacen como mucha falta cuando salgo de la ciudad. Entonces me alegra poder hablar de esto con ustedes. Como decía, siento que hay como tres Bogotás distintas, la del pasado, la del presente y pues la que nos imaginamos. Entonces, Heidi, bienvenida. Como les decía a mi abuelo, ella es concejala, ha liderado grupos de jóvenes, ha estado muy firme con la causa de las mujeres, del medio ambiente, haciendo control político en el consejo. Entonces, cuéntanos un poquito de ti y qué significa Bogotá en tu vida. Bueno, primero agradecerles muchísimo la invitación, un honor conocerlo en persona y conocer a Candelaria también y pues a quienes están aquí detrás en la producción. Bueno, Bogotá es la ciudad de las oportunidades, es una ciudad que tiene un montón de elementos ambientales para proteger que no tienen otras ciudades o capitales en el mundo. Es la ciudad de punto de llegada de todas las personas que viven en Colombia. Y creo que la mayoría de personas que viven en esta ciudad, pues o sus papás llegaron por X o por oportunidades o también desplazados por la violencia y eso ha hecho también que Bogotá no haya crecido de la manera organizada como se pensaba hace décadas, ¿no? Por ejemplo, cómo crece la ciudad de mitad de siglo XX hacia acá, empieza a crecer de una manera no tan organizada como se pensaba inicialmente. De hecho, muchas personas o muchos arquitectos de renombre en los años 70, en los años 80, 90 vinieron a experimentar de alguna forma en Bogotá. Por eso conocemos edificios, por lo menos la zona de Corferias fue una de esas, la zona donde hoy se encuentra Galerías, el centro comercial Galerías, otra parte ya lo que fue el Salitre, que eso no me dejará mentir el expresidente, que eso era zona para construcción de vivienda de interés social en su momento. Ujú. Timisa, que es otra área que empieza a construirse inicialmente en Bogotá, pero de mitad de siglo hacia acá hay un fenómeno también y es el desplazamiento forzado hacia nuestra ciudad, que eso hizo también que Bogotá empezara a crecer hacia otros lugares de manera no organizada, lo que se conocería como la construcción de barrios de origen informal o la construcción de vivienda informal. En algunos casos fue por toma de tierras, en otros casos de personas que eran dueñas de grandes extensiones de tierra en Bogotá y pues que lotearon, vendieron, se sacaron algunas licencias, pero en últimas la gente Ujú. construyó no pensando mucho en la conexión con la ciudad, sino acorde a las necesidades, ¿no? Entonces, sin vías de acceso, por ejemplo, para transporte público, Ujú. déficit en materia de acueducto de alcantarillado, a propósito que tú hablas de los barrios de los cerros orientales, ¿no? Los cerros orientales Ujú. tienen un pedazo que es la franja de adecuación de varios barrios que fueron formalizados o están siendo formalizados a partir de la sentencia del Consejo de Estado.
Y esos barrios, pues en últimas, fueron los barrios que dieron acceso al derecho a la vivienda a millones de personas del país, en Bogotá, ¿no? No, y la verdad es que pues les llevo la ventaja de que he vivido más años. Yo tengo desde los recuerdos que giran alrededor de este colegio en el cual estamos, que es el Gimnasio Moderno que fundaron, entre otras personas, algunos antepasados, en la época en que los colegios eran confesionales y la gente que pensaba liberalmente pues era mirada con extrañeza, pero alrededor de este colegio yo tenía mi casa y viví una ciudad muy impersonal. Por ejemplo, mi mamá nos llevaba a un parque que quedaba por aquí cerca y había un policía que le decían Hoyitos y nos dejaba a mis hermanos y a mí con Hoyitos, ya éramos 20 demonios que nos quedábamos pues en el parque, él nos inventaba juegos y a las 12 nos recogía mi mamá después de hacer las vueltas. Había tienda, por ejemplo, pero la Ahora hay tienda, de uno. uno era amigo de la tienda, el señor Ospina, me acuerdo, que era el que le fiaba los dulces, las gaseosas, todo. No había clubes, jugábamos con los vecinos, nada de que si uno se iba pues a los clubes, no. El vecino era muy importante, era el mejor amigo, porque uno se la pasaba en el parque con el vecino, jugando La con el vida de vecino. barrio. La vida de barrio, eso ha cambiado. Ahora, por ejemplo, a nosotros nos llevan a pasear a Chapinero, pero hoy día hay grandes centros comerciales. Yo te quiero preguntar algo. ¿Es verdad que en lo que ahora se llama el barrio El Lago hay un lago de verdad? Es cierto, ¿Lo Buscar una conociste? laguna. nosotros fuimos muy depredadores seguimos siéndolo, ¿no, Heidi? De los humedales y de Mm. todas las reservas de agua. Ahora, Bogotá esto, era un humedal, o sea, esto era agua. aquí había agua. Es más, dicen que Gonzalo Jiménez de Quesada fundó Bogotá acá porque llegó y estaba lloviendo a chuzos y entonces dijo, esperemos a que escampe y seguimos y como nunca escampó, pues le tocó fundar la ciudad acá. Pero sí es extraño porque Bogotá está a 1.000 kilómetros de distancia de cualquiera de las costas. Cualquier persona que pensara racionalmente diría, pero por favor, nos cuesta más llevar un container de aquí a Buenaventura que de Buenaventura a Tokio. Entonces, que sí queda en la mitad de nada, en teoría, pues. Claro, y yo creo que eso también ha hecho que estemos muy desconectados del resto de las regiones y pues del mundo. Bogotá hace algunos años era considerada como la Atenas suramericana. Sí. Y el aeropuerto más importante de Latinoamérica es el aeropuerto del Dorado. De hecho, una de las razones, bueno, es que la mayoría de capitales en el mundo se hacen en zonas costeras y en áreas planas, no en lugares que tengan montaña, como es el caso nuestro. Y Bogotá tiene, o sea, Bogotá conserva mucho arraigo o de vida barrial en muchas zonas de la ciudad donde vive el habitante histórico, ¿sí? Mi familia cuando llegó vivía en un barrio que se llamaba Villa del Rosario, después vivimos en Ciudad Montes, después en Los Monjes, que es por el lado de Normandía, y luego hacia la zona de Toberín. Pero como mis papás no vivían aquí en Bogotá, a mí me mandaron a estudiar en un internado en Tunja, pero pues viajaba frecuentemente aquí a Bogotá o pues a visitar a mis papás. Y en esa ciudad de personas que llegan a vivir en Bogotá o por oportunidades o por salvaguardar su vida, tú encuentras barrios donde la fundación de esos barrios fue de personas de determinadas regiones. Te pongo un ejemplo. El barrio Nuevo Chile o el barrio Policarpa Salabarrieta. De hecho, uno de los concejales que estuvo antes por la Unión Patriótica era Mario Pegui. Mario Pegui fue fundador del barrio Policarpa, pero además fue fundador de más de 50 barrios en Bogotá y fundador de la Central Nacional Provivienda. Por ejemplo, el barrio El Quindío, el Salvador Allende, en Kennedy, el barrio Camilo Y esos Torres. barrios sumados, pues han creado el concepto de ciudades dentro de la ciudad, Sí. que es lo que yo creo que, si queremos hablar un poco de futuro, cada día la gente va a encontrar más en su barrio con la presencialidad, con la digitalidad, con la posibilidad de comunicarse. Va a haber menos trabajo presencial, entre otras cosas, para evitar costos de transporte. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes puede tener Suba?
Las tres localidades más grandes son localidades de Occidente, ¿no? Kennedy, Engativá, Suba, y que son las que menos conexión tienen hacia el oriente. O sea, si tú vas a conseguir tener un transporte que conecte el suroccidente con el noroccidente o conectar con el oriente, siempre hay que hacer, por ejemplo, transbordo. O sea, no es que tú llegas por ejemplo, del Portal Tunal o fácilmente de conectar el oriente con el occidente también por la forma en cómo se ha planificado la ciudad. Y Kennedy puede tener fácilmente 2 millones, 1.200.000 de habitantes, Es por ejemplo, para casi el caso de como Engativá. Cali, Sí, Medellín. Tenemos dos o tres Calis aquí metidas en Bogotá. Y yo creo que ese es uno de los temas que tiene que ver con el problema del transporte. Porque es que la calidad de vida en Bogotá tiene mucho que ver con lo que se demora una gente transportándose a su sitio de trabajo. Le estamos quitando 2, 3 horas diarias de su tiempo, digamos, libre o de su tiempo disponible para transportarse. En eso, por ejemplo, con Heidi estamos de acuerdo en el tema de aquí se necesitaba el metro subterráneo. ¿Y en qué van las discusiones sobre eso, sobre el transporte y el metro en el Consejo? a propósito, en la presidencia de usted se dejó planificada una gran parte de estudios y diseños del metro que la primera alcaldía de Enrique Peñalosa desechó. Y firmados en Monserrate, dejamos todo el dinero porque yo fui concejal de Bogotá, fue mi primer cargo político que tuve por elección. Si alguien me dijera, ¿usted qué quisiera volver a hacer en su carrera pública? Yo diría concejal de Bogotá. Me encantó la idea de ser concejal porque la política es mucho más cercana. La gente, uno le puede ayudar y se ve la ayuda. Pero desde entonces estoy oyendo hablar del metro. Ya finalmente, después del conejo que puso Peñalosa, que él lo que quiere son buses, que es una forma absurda de expandir el transporte masivo. Lo ideal es que hubiera unas líneas de metro, ojalá subterráneas, que de alguna forma fueran alimentadas por el Transmilenio, pero el esquema que tenemos hoy día pareciera que fuera al revés, que este metro elevado que están haciendo, que ya, bueno, damos por hecho que se va a hacer, pero ese metro elevado va a estar alimentando los Transmilenios, cuando debía ser exactamente al revés, columna y vértebras. ¿Por qué es mejor el metro subterráneo? Pues porque le hace menos daño estético a la Estético a la ciudad. ciudad, porque por ejemplo por el aspecto de seguridad es más fácil de manejar, en la rapidez, también transporta muchas más personas por viaje. Va a haber algo de metro subterráneo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la idea, o sea, la intención de haber hecho el metro elevado era para perpetuar el modelo de los buses. Cuando toma la primera decisión Peñalosa es porque para él era mucho más rápido y pues hacer negocio con todas las familias que operaban los buses en esa época, de poner unos carriles exclusivos, unas estaciones de ingreso a través del pago de un pasaje para poderse transportar en estos buses. Y se descarta la idea del metro subterráneo, que siempre había tenido la misma línea, que era de conectar el suroccidente, pasar por el oriente y conectar hacia el norte 127, el nororiente de la ciudad. De hecho, los trancones que se viven hacia el norte de la ciudad, o sea, o las soluciones de movilidad en el oriente siguen siendo muy limitadas porque hoy solamente tenemos lo que pasa por la séptima y la troncal de la Caracas. Y cuando se toma la decisión, o sea, porque se habían dejado también nuevamente los estudios y diseños y por segunda vez Peñalosa, elegido como alcalde de Bogotá, desechó los estudios y diseños de avanzada de la primera línea del metro de Bogotá, pues dice, vamos a construir un segundo piso, porque es un segundo piso de lo que se va a construir, porque mantiene la troncal de la Caracas y conecta con otras troncales de Transmilenio. Por eso se construye la 68, se deja atada la de la avenida Ciudad de Cali, la de la 13 y el Transmilenio por la séptima, que Claudia López le llamó eufemísticamente después Corredor Verde. Hay un tema sobre la capacidad, o sea, es el número de pasajeros hora sentido que puede llegar a movilizar y sobre el impacto urbanístico que pueda llegar a tener. Y en el Entonces, tema de Como seguridad, se vara un bus y chao. Haberlo hecho subterráneo, pues permitía a uno liberar espacio en superficie, pues porque si movilizó 80.000 pasajeros hora sentido versus 46.000 pasajeros hora sentido, es decir, reemplazo,
la demanda que hay sobre la Caracas. Pongo estaciones más cercanas del metro, pues lo que hacía era que permitiera liberar espacio en superficie, que se pudiese construir una gran alameda, por ejemplo, en donde está la Caracas, que se pudiese extender hacia el norte, la autopista norte bajo una modalidad subterránea, para que hubiesen otras formas sostenibles también de movilidad. Entonces, eso se fue así. Sin embargo, Petro hizo una buena propuesta al llegar a la presidencia y es, bueno, o sea, hagámosla elevada hasta la estación Nariño Sur, o sea, hasta donde sube, que esa parte del suroccidente hacia el occidente, pues es mucho más amplio en espacio, y soterrémosla en la parte del oriente, ¿no? Porque si tú ves aquí la troncal de la Caracas, pues es un espacio muy reducido en materia de espacio público y principalmente afecta a los barrios populares, el trazado de ver esa mole de cemento al frente. Irremediablemente también hay atados unos proyectos de renovación o de tratamiento de renovación urbana alrededor de toda la línea del metro. Entonces hubiese sido mejor por el tema de capacidad de pasajeros hora sentido, por la liberación de espacio en superficie, porque hubiese permitido construir otros modos sostenibles y porque además pues hubiésemos dejado de depender 100% del sistema BRT para avanzar en un Ahora, modo eso está de alguna manera relacionado. En el futuro tendremos que llegar a tener la zona metropolitana, porque aquí la mitad de la gente de Bogotá no vive en Bogotá, vive en Soacha, vive en Madrid, vive en Facatativá. Es decir, hay que hacer un matrimonio entre aunque Bogotá y la actualmente sabana. existe la región metropolitana. Lo que pasa es que esta fue una figura que se creó excepcionalmente en los modos de asociatividad. Entonces conocemos las áreas metropolitanas, la Asociación de Municipios, las RAPES y la región metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que esa se hizo modificando la constitución en pandemia y creó la región metropolitana. Posteriormente salió la ley 2199, que es la ley orgánica que reglamenta la región metropolitana. Inicialmente, pues las áreas metropolitanas tienen como requisito hacer consultas populares para que los habitantes de los municipios decidan si quieren o no hacer parte de la región. Sin embargo, en este caso o en esta oportunidad se habla de que son los consejos municipales, la asamblea departamental, quienes autorizan al alcalde o alcaldesa de hacer parte de la región metropolitana. Y en esta región, que es Bogotá, Cundinamarca, hay algunas cosas que nosotros en su momento vimos como problemáticas. Entonces, uno, que hay poder de veto entre el alcalde y quien esté en la gobernación de Depende Bogotá. mucho de la buena relación que tengan el Total. alcalde mayor y el gobernador. Y aprovechando que tenemos aquí una experta en derecho ambiental, si no estoy mal, hablábamos que Bogotá está literalmente construida sobre un humedal. De hecho, creo que la tierra nos lo recuerda todo el tiempo con estas inundaciones que ha habido. Por ejemplo, hablábamos en el lago, uno de los edificios están literalmente chuecos porque pues fueron construidas casi que sobre agua. Entonces, ¿en qué va el tema de los humedales en Bogotá? No solo de los humedales, sino en general, pues, las cuestiones ambientales de la ciudad. El país tiene un paquete normativo, por decirlo así, muy interesante en materia medioambiental, o sea, la Ley 99, el Código de Recursos Naturales, y hace que Bogotá, adicionalmente, en sus instrumentos de ordenamiento, haya incluido y se reconozca lo que se conoce como la estructura ecológica principal. ¿Qué incluye la estructura ecológica principal? Nosotros, los cerros orientales, Ujú. entonces la zona de reserva forestal borde oriental de Bogotá. Tenemos los humedales, hay humedales protección Ramsar y hay humedales reconocidos en el plan de ordenamiento, por ejemplo, humedales protección Ramsar, que pues para quienes nos ven, pues es un tratado que suscribió Colombia para proteger algunos humedales de importancia estratégica. Dentro de esos tenemos Torca Guaymaral, es un Ujú. humedal Ramsar. Tenemos, bueno, el arborizado, que pues lamentablemente el occidente de la ciudad no cuenta con la misma suerte que cuenta el oriente de la ciudad, porque el déficit de arborizado, por ejemplo, en localidades como Bosa, y eso que Bosa está Heidi, cercano al río Tunjuelito. escúchame, uno de las tragedias, porque es que Colombia tiene algunas tragedias ecológicas. El tema de la Mojana es una tragedia ecológica, el tema del canal del dique es una tragedia ecológica. La verdadera tragedia ecológica que hay aquí es el río Bogotá. No hemos sido capaces de limpiar el río Bogotá, no se ha construido la planta elevadora, que es la que llevaría el agua y la descargaría,
y en el Salto de Tequendama, donde construyeron también mis antepasados la empresa de energía eléctrica de Bogotá, está prácticamente acabado. Entonces yo sí creo que una propuesta de las que hablábamos de zona metropolitana como lo llames, es salvar el río Bogotá. Dentro de la protección del río Bogotá, que existe una sentencia, está la orden de construir la planta de tratamiento de aguas residuales Canoas, ¿sí? La Petar Canoas, que se supone que entra a tratar todas las aguas hervidas de Bogotá y el 100% de las aguas hervidas de Soacha. Hoy la Petar Salitre trata el 30%, o sea, con la Es que crisis eran de agua, tres ¿De las petales. aguas hervidas? servidas, o sea, Servidas. como La el alcantarilla, las Ah, alcantarillado. aguas negras. Lo que pasa es que el año pasado, pues la crisis que vivimos por desabastecimiento de agua, tuvimos un día de racionamiento que objetivamente hay que decir que quienes principalmente vivieron el racionamiento fue las personas que viven en casas, los barrios populares. Por ejemplo, había lugares donde el agua se demoraba 48 horas en llegar porque llegaba primero a los edificios que no cerraban las bombas y dejaron de cerrar además las bombas en el caso de que los hicieron porque se dañaban las tuberías, habían afectaciones. Y en esa, una discusión que pusimos es cuál es el reuso de agua que existe en Bogotá. Entonces, nosotros tenemos las plantas de tratamiento de agua potable o las PETAP que se llaman. O sea, hay primero unos embalses, que es lo que reúne agua de las cuencas de los páramos, como es por ejemplo Chingaza San Rafael, las de la regadera, y estas pasan por unas plantas de tratamiento de agua potable. Se limpia el agua y es la que llega a la llave, ¿cierto? Entonces, cuando llega a la llave, o sea, el agua que sale por la llave de nuestra casa es agua potable, o sea, es agua que nosotros podemos consumir. Pero mira, para poder absorber todos los temas, otro de los temas de Bogotá es el problema del régimen de tierras. Cuando yo estuve en el Consejo de Bogotá y más tarde en el Senado, sacamos un estatuto de reforma urbana, porque aquí el 80% de los colombianos están viviendo en ciudades y no hay una reglamentación urbana que incluya temas como, por ejemplo, qué hacer con el tema de las invasiones, cómo legalizar la propiedad de los barrios clandestinos, el tema de crear un banco de tierras. Yo creo que los instrumentos normativos van a paso de tortuga mientras que los problemas van corriendo. Pero hay otra Bogotá que la gente no conoce, que es la Bogotá rural. Ajá. El ¿Cuánto, 75% cuánto del tiene territorio. Usme? Las localidades rurales en Bogotá, bueno, Sumapaz, tenemos el páramo más importante del mundo en la localidad 20, rural el Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Fontibón, Suba, Santa Fe también tiene área rural, Chapinero también Mm. tiene área rural. O sea, son las zonas que tienen Es ruralidad en es una Bogotá. Bogotá rural. 75% del territorio bogotano es rural. Pero cambiando de tema, Heidi, ¿cuáles crees tú que son los símbolos de identidad de Bogotá, de los que podríamos sentirnos orgullosos como Bogotá? La gente suele visitar únicamente el centro de Bogotá cuando viene de turista, ¿no? O sea, el centro histórico como tal. Yo creo que la identidad de Bogotá está en los cerros orientales, los humedales. Creo que hay muchos humedales que hoy se pueden visitar, como por ejemplo el humedal Santa María del Lago, los grandes parques como por ejemplo el Parque Simón Bolívar. Cada localidad tiene una historia que la gente debería conocer, o sea, esos que antes eran municipios que se anexaron a Bogotá, por ejemplo, el centro de Bosa, lo mismo en Gativa Pueblo, o por ejemplo la parte central de la localidad de Fontibón, el Parque Central de Suba. Suba, de hecho, es una de las localidades que también tiene una gran parte de área ecológica protegida. El conocer la gastronomía, porque aquí en Bogotá, si usted quiere comer, Hay de hay todo. de todas las regiones de Bogotá, de Esos todas las son, regiones del país, perdón. Para ti, ¿cuáles son esos símbolos? para mí esos símbolos un poquito salidos del alma, yo por supuesto Monserrate, por ejemplo, el Museo del Oro, no sé, es decir, creo el solo hecho de la convivencia también es un símbolo de identidad para nosotros los bogotanos. Aquí no existe la discriminación que existe en otras ciudades que consideran extranjeros a una persona que viene de otras partes, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, cuando yo estaba en la presidencia, yo me enloquecía por salir a las regiones. Ya el viernes, cuando uno estaba mirando pues narcotraficantes, cuando ya uno está hasta aquí de problemas,
el descanso, salir a una región donde ve la identidad, la gente tiene otra concepción, es como un baño de algo distinto, pero esa misma identidad se mantiene en Bogotá, lo que a mí me parece que es fascinante. Aquí en Bogotá pueden vivir 1,5 millones de boyacenses, por ejemplo, y ellos siguen sintiéndose boyacenses y siguen con sus costumbres. Pero aún eh, así igual está, bueno, pues creo que ya no existe tanto, pero la figura como del cachaco y el hablado, pues rolo, que tú dices que tu papá era súper cachaco. La cosa de cachaco viene de casaca, chaleco y corbatín. Mm. Cachaco. Mi papá era cachaco, pero él vivió otra Bogotá que era una Bogotá mucho más tranquila. Yo me acuerdo que mi papá se pegaba todos los días una cosa llamada el septimazo. Él era profesor en la Universidad del Rosario y salía con boina, paraguas, una cosa horrorosa pero utilísima que se llamaban zapatones para los charcos. Él escribió unas notas que se llamaban como Cuando Bogotá tuvo tranvía, que se acabó con el 9 de abril, con el Bogotazo, Que escribía, tenía una columna en El Tiempo, ¿no? que se llamaba Cuando Bogotá tuvo tranvía. Aquí hay señales de identidad. Padura, el escritor este cubano, dice que todos los que vivimos en alguna parte salimos de esa parte y nos da un síndrome de ajenidad, de que ya quiere volver uno a lo suyo, y de que uno no se siente que regresó sino acá. Yo creo que eso es muy claro. Y lo otro es que, como decía García Márquez, nadie es de ninguna parte hasta que no tiene un muerto enterrado debajo de su tierra. Hablando de eso, me parece también muy simbólico el cementerio central, Es patrimonio em, además. También. Sí, pues digamos como imagen de la ciudad, pero también hay un montón de historias relacionadas con el cementerio loquísimas. Pues obviamente es un lugar súper importante donde está enterrada nuestra familia. Ahorita nos cuentas la historia de los gatos. Pero también estuve leyendo hace poquito, había lo que llamaban un cementerio de pobres, en donde ahorita es como el Museo de Memoria y Reconciliación, creo que se llama así. Era lo que ok. llamaban el cementerio de pobres, que era Bueno, y los básicamente jardines del recuerdo y todo lo que donde tiene llegaban Homenaje como los además. Cajamarca. cuerpos de todas las clases populares, Ujú. pues obviamente con un trato muy distinto al de las personas de clase alta que sí estaban como en la parte central. Pero hay historias relacionadas con eso, pues súper como oscuras. Por ejemplo, ¿Como cuáles? ay, ¿cómo se llamaba el que estaba en el billete de 2000, el que era beige? El billete, le hacían así al Ajá. billete y entonces tenía plata. Hay otra tumba, entonces que tú vas y le das un secreto, entonces Pero te entonces concede un cuentan que ahí deseo. supuestamente hicieron como un parque encima, pues donde había como un montón de cuerpos y luego hubo El gente Parque del que se Renacimiento. enfermó por eso. Y pues eso también tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, ¿no? Porque crecemos hacia los lados, pero después qué hacer como con tantos muertos es muy curioso también. Llegaron muertos del conflicto armado. Pero Es una historia fíjate súper que interesante. los cementerios también forman parte de la identidad. En Monpós, Fue la primera ciudad liberada. en Monpós está el cementerio más famoso de la Sí, es costa, súper lindo. que lo llaman el cementerio de los gatos, porque es que una persona que yo conocía además, el gato, creo que no se ha muerto. Por favor, pido excusas al gato si no se ha muerto. Enterraron al hijo y entonces él fue a visitar la tumba del hijo y ya había dos gatos. Entonces resolvió traerles comida. Y hoy día puede haber, no sé, 30, 40, 50 gatos en el cementerio. Hablando del cuidado de los cementerios y como este es patrimonio, de hecho en otras ciudades, por ejemplo en Buenos Aires, el cementerio de Recoleta tiene mausoleos que tienen protección patrimonial y pues el Estado está obligado a intervenir allí. Y este tiene un plan de manejo patrimonial directamente por el Ministerio de Cultura, pero no se ha invertido lo suficientemente. Y hay como unos temas de riesgo que no ha permitido como que el cementerio esté abierto al público y más porque esta administración terminó un contrato de los cementerios públicos, entonces está sin tratamiento, sin el mantenimiento Que es una pena adecuado en porque este queda momento. al lado del centro memoria, ¿no? Al lado del Centro de Memoria y al lado del Parque del Renacimiento, lo que tú mencionabas Bueno, pero hace un hablando de momento. memoria, entonces después de los 5 años yo fui a visitar la tumba de mis padres
y me encontré que en la de mi papá habían enterrado 2 gatos. Con las fotos y todo decía Lulú, ya no sé qué, que los nombres de los gatos ahí encima de mi papá, o no sé si sacaron a mi papá, creo que no. Eh, entonces mi hermano Daniel resolvió hacer una encuesta para ver si teníamos que desenterrar los gatos y sacarlos o dejarlos ahí enterrados con mi papá. Había 11 que votamos que había que respetar la tumba de mi papá, etcétera, que éramos los mayores de 60 y 47 votos de todos estos, Animalistas. los animalistas, que decían que se quedaran los gatos. Conclusión, los gatos ¿Y no se supo de se quién eran quedaron. los gatos? No ¿No se son de supo la quién los familia? había enterrado. Pero me parece muy tierno, es como los gatos eran tan importantes para esa persona que los llevó al cementerio central, el Sí, cementerio Y los más importante de enterró, o la sea, les ciudad. hizo les dejó foto, todo para pero Y bueno, no se por lo visitarlos. pueden ejemplo, entre sacar. las cosas buenas que he podido hacer últimamente, está lo de la ley de antitaurina, que va a acabar con la Plaza de Toros de Santa María, pero ahí hay una falacia, y es que piensan que la gente vive todo el año de la actividad de la plaza, y la verdad es que la plaza lo utilizan 15 días al año para hacer una corrida. ¿Qué harías tú con la Plaza de Toros de Santa María? Yo la convertiría en un centro de eventos culturales. En la administración de Petro se hizo eso. De hecho, en la administración de Claudia se hacían ferias culturales al interior de la Plaza Santa María. Hace poco, en diciembre, también hubo una serie de eventos culturales. Hay muchas actividades que se pueden hacer al interior de la Plaza Santa María, denominada en la Bogotá humana como la Plaza de Todos. Entonces, también es patrimonio. Otros barrios que uno puede visitar o zonas, la Macarena es una zona muy bonita, la historia de la Perseverancia o el Parkway ¿Cuáles son también. las zonas patrimoniales más significativas de Bogotá? Uy, Dime, pues dime dos o tres el para... centro Mm, es una pues, área patrimonialmente protegida, patrimonialmente Teusaquillo. Sobre ujú. todo el barrio La Soledad y esa zona tiene protección patrimonial. Los barrios históricos, aunque principalmente el centro los ponen como históricos, pero por lo menos en protección patrimonial está el centro, está parte, el PEM de Teusaquillo, tenemos protección patrimonial hacia la 72, que hay áreas de protección patrimonial, el Parque Nacional, donde queda actualmente el Club del Comercio, esa área es de protección patrimonial también. Ujú. Hay unos museos que es interesante, el Museo de la Ciudad que queda en Ciudad Bolívar. Tenemos áreas arqueológicas en la localidad de Usme, que también pues es importante conocerlas. No, ¿Ustedes qué mitos bogotanos conocen? yo me acuerdo aquí en el colegio había un señor que era candidato a la presidencia llamado Goyeneche, que vendía unos papelitos que eran sus programas de gobierno. Ahí fue donde yo comencé a descubrir mi vocación presidencial, pero que proponía, por ejemplo, pavimentar el río Magdalena para Que evitar... proponía, tenía una propuesta que era llevar a conocer a todos los colombianos el mar. Esa Esa era su propuesta propuesta central. fue de hace muy poco también, de otro candidato presidencial. No estamos muy alejados del ¿Cuánta tiempo. gente en Bogotá no conoce el mar? Yo creo que como el 90%. Eso sería una muy buena pregunta para incluirla en la próxima encuesta No, multipropósito. inclusive, mira, aquí había, en 1928 había un Monseñor Saldúa, que era el obispo de Bogotá. Cuentan que alguna vez llevó a un sobrino, lo subió a Monserrate y le dijo, mire, mijo, eso que ve ahí es la ciudad de Bogotá. Lo que ve más allá es la sabana de Bogotá y esos montes que están allá al final son los límites de la sabana de Bogotá que coinciden exactamente con los límites de la civilización occidental. El resto es tierra caliente. Siento que es un concepto súper bogotano, como decir la Resto, tierra caliente. es todo Y menos Bogotá. teníamos unos amigos paisas, me acuerdo. Y mi hermana les decía, es que ustedes viven en tierra caliente y se ponían súper bravos. Eso es súper centralista, como que creemos que el resto Pero eso también tiene del que ver país es mucho tierra con caliente. la forma, la historia de nuestro país, ¿no? El debate entre federalistas, centralistas, todo el poder que se concentra en Bogotá, pues que estén los tres poderes públicos en la ciudad, que todo se decía aquí en Bogotá. Pero hablando de mitos, yo estudié en la primaria en el Colegio Psicopedagógico Villamayor y al lado quedaba cerca el cementerio NN. Entonces a nosotras los viernes nos llevaban a ese parque. Y había como un callejoncito así que daba como a la espalda del cementerio Qué NN y entonces lindo. decían que se parecía a la mano peluda. Eso era una vaina de muy de niños en esa Pero época. la verdad es que
todos esos cuentos Hay eran mucho más muchos, prolíficos cuando había problemas de luz y de oscuridad. es Yo me cierto. acuerdo que mi abuelo nos contaba unos cuentos tenebrosos. Por ejemplo, ese tema de los fantasmas, que son muy propios de esta región, que se ven fantasmas. El otro día encontré una explicación que pues me desilusionó porque yo creí que los fantasmas sí existían, y es que en el aire caliente que viene de la zona del río Magdalena se junta con el aire frío y las nubes frías de la sabana de Bogotá y producen como congelaciones temporales que actúan como fantasmas. ¿Conocen la historia del tiempo del ruido? ¿La han escuchado? No. Bueno, hace muchos años, cuando Santa Fe seguía siendo parte de, pues era colonia, en la época colonial, una noche como a las 10 de la noche se escuchó un ruido durísimo. Entonces todo el mundo salió de sus casas, súper asustados, en pijama, obviamente de Santa Fe, de como 1700, y a los 15 minutos volvió a sonar. Y así como 5 veces. Y entonces hay quienes creen que fue como una especie de pánico colectivo, porque no volvieron a dormir en toda la noche, los de arriba corrieron hacia abajo, los de abajo corrieron hacia los cerros, y además empezó a oler a azufre. Entonces hubo un montón de mitos, decían que era que la segunda venida de Jesucristo, otros decían que era que una avalancha de arcángeles, que era una señal del demonio, ese montón de mitos, y nunca se supo qué pasó. O sea, hay un montón de teorías, pero esto está registrado, o sea, está registrado como en crónicas, que pasó una noche de como 1700 no sé qué, como tres totazos durísimo y olor a azufre, que nunca se supo de dónde venían. No solo eso, Candy, sino que a uno desde chiquito yo estoy oyendo Ujú. que hubo un cura que lanzó una maldición Mm, diciendo el sí. 31 de agosto de un De un año año que que no no diré. diré, un terremoto destruirá a Santa Fe. O sea, pero todos esos cuentos forman Un parte de la montón de crónica de mitos. la ciudad. Pero es curioso porque después entonces el tiempo del ruido se volvió como un refrán popular. Entonces dicen que aquí en Bogotá había un dicho que era como, no, eso pasó por allá en los tiempos del ruido, como hace mucho tiempo. Pero en verdad sí fue una noche en la que pasó eso y nunca se supo. O sea, hay quienes dicen que fue, que cayó un meteorito, que en realidad se lo imaginaron y fue como un delirio colectivo. Pero sí siento que hay cosas como súper, Hay hay un tour en muchas el centro. leyendas Hay un tour en rodeando el centro Bogotá. que hacen de como lugares donde asustan en el centro de Bogotá. No, y tenemos la loca Margarita, nosotros tenemos loca Sí, sí. Margarita y tenemos las bobas, pues hay mucha historia. La ciudad de uno es la ciudad donde tiene su primer amor, donde tiene su infancia. Es decir, yo creo que uno dice, ay, qué rico haber nacido en Nueva York. No, qué pereza haber nacido en Nueva York, qué pereza haber nacido en París. Qué delicia haber nacido acá, porque aquí es donde tiene uno sus recuerdos, sus antepasados. Es decir, yo creo que ese es el concepto de ciudad. La ciudad es, como decía nuevamente Padura, el sitio donde uno está. Y yo creo que eso es lo que tenemos aquí. Y hablando de temas más terroríficos, o sea, de la política, cuéntanos de cuándo fuiste concejal. Creo que fue como un momento muy importante en tu vida política. Fue un momento, como lo viste vivir tú, Heidi, que eres joven, es un momento, eso es el momento en que uno se encuentra con el poder y con que puede hacer cosas y con que lo miran con más respeto. Pero repito, esa sensación de estar uno representando una comunidad que es la que uno ve todos los días, que le piden a uno un problema como que me pongan el agua, cosas tan elementales como esas, pero que se pueden hacer y que se pueden recompensar con un apoyo político. Yo me lancé solo con una cosa llamada el Poder Popular, que era sumar organizaciones sociales, los payasos de Bosa, los Andresitos, Que era que la campaña de las plagas, ¿qué es eso? las 7 plagas, hicimos una campaña. Yo creo que nos ha faltado ser creativos, ¿no? Entonces esta campaña lo que decía, ¿cuáles son las plagas de Bogotá? El desempleo, el cocinol, la falta de tierras. Entonces salimos con 7 marchas en distintos sitios de la ciudad y nos concentramos en el planetario. Ahora, la política a mí me desbordó un poco con el tema de las redes.
Yo nunca hice No política con tenías que hacer redes. TikToks para quedar de concejal. Es duro, es Sí. duro la competencia en materia de Sí, redes de y redes y además es cansón, ¿sabes? O sea, además que uno tiene que tener como cuero porque sí, además mucha gente como está detrás de ujú. pues, de una cuenta De un falsa, usuario. pues te puede escribir lo que Claro. quiera. Entonces toca o no leer comentarios o sea, nosotros, por ejemplo, respondemos a menos de que sea una cuenta grande que pueda llegar a crecer, Pero por ejemplo, que aumente. no es gratuito que en la última elección, por lo menos de las listas del pacto, seguramente también habrá en otras listas de otros partidos, hayan aparecido influencers. Por ejemplo, Carrillo y Julián Sastó, que en el 2019 ellos entraron también por una pues buena presencia en redes que tuvieron en esa época en Facebook y en Twitter. Y JP, pues JP sacó casi 200.000 votos por YouTube. O sea, fue un montón de votos No, en a su lo momento. mejor los influenciadores van a ser los nuevos actores políticos. Aunque también la estrategia de redes que tuvo Rodolfo Hernández, pero hay otras personas también que, por ejemplo, de la derecha, o sea, creo que el mismo Daniel Briceño también a través del trabajo que tuvo en redes sociales fue lo que pues hizo que llegara también al consejo, y otros que pues han sido un poco también más mediáticos por las banderas que tuvieron en su momento. Yo creo que la misma Mafe Carrascal antes de ser congresista tuvo muchas causas que pues supo transmitir a través de sus redes sociales para ser elegida. Yo quería hacerte una pregunta como expresidente. ¿Tú tuviste alguna frustración del qué hacer con Bogotá siendo presidente? O sea, es que yo siento como que, claro, o sea, el país tiene tantas necesidades y pues Bogotá, entiendo, concentra el 26% del PIB, pero algo que tú digas, pude haber hecho esto por Bogotá, De una ya hemos hablado, que creo que fue el metro. la mayor frustración. Desde que yo llegué al Consejo de Bogotá y desde hace muchos años, pues hemos estado luchando el tema, habíamos estado luchando el tema del metro subterráneo. Ni siquiera le decíamos el metro subterráneo, le decíamos el metro. Y cuando yo llegué a la presidencia dije, yo le quiero dejar a cada región como un recuerdo. Me propuse y lo consigné en unos compes, dejarle a cada sitio por lo menos una obra importante. Y la obra importante de Bogotá era el metro. Y no solo eso, sino que dispusimos el 18% de toda la inversión de infraestructura del país para financiar el metro. Obviamente Bogotá le tocaba poner la sobretasa a la gasolina, el sostenimiento. Primero entonces estaba saliendo Jaime Castro y ya no había nada que hacer, le quedan 6 meses. Y luego convoqué a Mocus a una reunión con todos los ministros en Palacio, le presentamos el proyecto, le dijimos, la plata la ponemos nosotros, y contestó un poco olímpicamente, lástima que usted no sea el alcalde soy yo, y ese dinero lo necesito para repavimentar la ciudad. Después se hizo una repavimentación que fue un fracaso porque se la entregaron a una sola firma que subcontrató. Y la mayor frustración, la mencionábamos, fue con Peñalosa, porque Peñalosa finalmente entró en el cuento del metro, se sacó en el Consejo una decisión en la cual se creaba la empresa del Metro de Bogotá. Fuimos a Monserrate, que es pues nuestro como santuario adorado, y allá firmamos un juramento, un compromiso de que nosotros íbamos a destinar los recursos y él iba a gestionar el tema de la sobretasa a la gasolina. Y esto fue ya terminando el gobierno. A los pocos meses, muy poco tiempo después, él convenció a mi sucesor de que había que destinar esos recursos era al Transmilenio y a comprar más buses. Tú sí tienes en mente la alcaldía, ¿no? Sí. Sí, Primera propuesta, llevarnos a todos a conocer A el mar. conocer el mar. No, pues lo que pasa es que como en el Consejo gestiona cosas, pues sobre todo además yo he tenido 2 periodos de oposición, ¿no? Ujú. Y pues quien toma las decisiones sobre el acento de la plata, pues en últimas es el gobierno, ¿no? O sea, cuando uno gestiona cosas directamente, pero quisiera ir más allá y eso se toma es la voluntad política desde la alcaldía. A propósito, cuando se organiza la ciudad, no se organiza mucho pensando en las mujeres y cuando hablamos
hablamos del transporte público, por ejemplo. O sea, el transporte público para las mujeres se destina más tiempo por los movimientos que se hacen. Pues, por ejemplo, llevar a los hijos a estudiar o si tienen a cargo una persona enferma o la compra de alimentos. Bueno, o sea, La Bueno, jefe Heidi, de pero prensa digamos eso que es... te está ahí. lanzas ahora a la alcaldía. Dime 3 cosas que ofrecerías que consideras indispensable para esta ciudad. El fortalecimiento de la universidad distrital, o sea, la Ujú. creación y la ampliación de la infraestructura de la universidad distrital es clave. Dos, programas de relevos y que realmente reduzcan los tiempos que las mujeres dedican a los temas de cuidado. Tres, renegociar los contratos de la operación de Transmilenio y pues que paulatinamente se reduzca la tarifa de acceso al transporte público en Bogotá. Cuatro, la legalización y provisión de servicios públicos en la ciudad. Ujú. Quinto, el tema de los escenarios de participación que me parecen muy claves. Yo creo que si hay una forma en la que la gente no siente identidad por su territorio es porque no siente que lo que opina sobre su territorio se incluye. Entonces creo que es importante como profundizar en los mecanismos de participación ciudadana, como radicalizar la Mm, democracia, mm. también sería una La meta Y tienes es súper muy clara. importante que haya una bancada de Bogotá. Es decir, uno ve a los paisas que no se dejan tocar sus proyectos, ve la bancada costeña que siempre busca unificadamente pues salvar lo suyo. Por eso insisto tanto de que nosotros debemos trabajar en el fortalecimiento de los símbolos de identidad de esta ciudad. y reconocer que es una ciudad muy variopinta. O sea, no es lo Mm. mismo los problemas que tú te puedes encontrar hacia el occidente de la ciudad y ni siquiera en las localidades. O sea, nada más en Suba, una cosa es Suba Oriental, otra cosa es Suba Occidental, o sea, una cosa es Subazar o Tibabuyes o La Gaitana, a, por ejemplo, Prado Veraniego o estos barrios que quedan sobre la autopista norte, que también hacen parte de la localidad de Suba, o en Kennedy entre Castilla y, Ujú. por ejemplo, Patio Bonito. Tenemos la central de abastos más grande del país en la localidad de Kennedy. Me llamaba mucho la atención lo que decías de que la ciudad no estaba pensada para las mujeres. Justo, pues la jefe de prensa de mi abuelo acaba de tener un hijo y escribió una, pues como un blog sobre eso y ella decía que no se siente, como mamá no se siente, pues bienvenida en los espacios, no hay donde dejar el coche, es una ciudad súper hostil Donde con las mujeres y con los niños y pues eso habla pasarlo mucho de con Bogotá. los adultos Mm. mayores Mm. es No, muy hostil. las personas que tienen limitaciones No, físicas, imagínate si el negocio es De poner acuerdo. torniquetes piso a techo, una persona con alguna discapacidad, con un coche, con un bebé en brazos, no se no hay siente. rampas, no hay Ujú. semáforos para los ciegos. Ese es uno de los sectores que La realmente están inclusión total. más disminuidos. Y la seguridad, ¿no? La seguridad vista desde otra óptica distinta, la militarización y la ampliación de cárceles y un policía por persona, que también está muy ligada al tema de la infraestructura de la ciudad y cómo son incluidas las mujeres también, ¿no? Ahora, De haciéndote ya una acuerdo. confesión final, ¿qué lo amarra a uno una ciudad a una edad como esta? Yo te diría que primero no me gustaría vivir en una ciudad que no fuera Bogotá, pero yo diría que la ciudad de uno a esta edad en que estoy yo es la ciudad donde viven los nietos. ¿Quieres decir algo? Bueno, hay que querer a Bogotá, pese a que muchos de sus gobernantes sean hostiles con Bogotá. En esta ciudad viven más de 8 millones de personas de todos los rincones del país, pero también de esta ciudad. Y pues hacer de una Bogotá democrática, hacer de esta ciudad una ciudad democrática implica que todas y todos nos involucremos en sus decisiones. De acuerdo. Bueno, ¿y tú? Yo también estoy de acuerdo contigo en que tenemos que querer nuestra ciudad. Yo amo Bogotá, amo el frío, amo la lluvia, amo los días grises, el caos. Tiene pues también su encanto, lo que tú decías, en Bogotá se puede hacer de todo, se puede comer de todo, hay una actividad cultural súper rica y nada, pues me encantó hablar de Bogotá con ¿Te ustedes que son gustaría ser expertos en el tema. concejal? No, gracias, pero podemos seguir haciendo entrevistas. Bueno, muchas gracias, Heidi. Estamos Gracias. muy sintonizados. Yo cuando Muchas salgo del gracias. país, mi mayor anhelo es volver. Me encanta volver. Esa sensación de volver uno a su ciudad. Y he visto personas en el exterior. El colombiano, voy a echar ese cuento, el colombiano, a diferencia de muchas otras personas, los argentinos, por ejemplo, nunca se va definitivamente
de Colombia. El colombiano cuando va al exterior se va quedando Ujú. y llora con un pan de yuca, saca todos sus símbolos de identidad. Yo creo que eso es lo que nos hace que es un pueblo De muy, acuerdo. muy, muy feliz, porque tenemos la felicidad va con nuestra identidad. Mi abuela, que tú la conociste, ella vivió muchos Sí. años en Canadá, y pues hace como 10 años tenía un cáncer, ella se enfermó, ella estaba muy mal, pero seguía viviendo en Montreal. Pero ella solo repetía, quiero devolverme a Colombia, quiero devolverme a Colombia, quiero devolverme a Colombia, hasta que no la trajimos acá, pues ya estaba muy mal, ya estaba muy enferma, y pues no pudo descansar, como tú dices, hasta que estuvo de nuevo En su pues en casa. la tierra. ¿Y a ustedes no les pasa eso que les digo, de que se sienten muy raros como sin las montañas? O sea, siento que aterrizar en Bogotá y Sin ver volver los a ver cerros. Sí. como los cerros, uno se A mí siente me ya otra vez impresiona como cómo en casa. cambia la gente cuando llega a Bogotá y se da cuenta de que no es una ciudad, deben tener un concepto de una ciudad plana, absolutamente plana, llena de casas y de casas y de casas. Y no, la ciudad tiene una personalidad verde muy, muy atractiva Imponente, además. y Sí. con el tema de las montañas. Yo tengo un solo reparo que quiero dejar consignado, es que yo adoro andar por los montes de Bogotá, era mi hobby en los sábados, pero ahora prohibieron subir con mascotas y me siento Pero puedes llevar a tus incapaz. nietos, ¿Ah? puedes llevar a tus No, nietos, no, no, más, sí, mascotas más animales. alegría que los nietos. Pero ¿cómo no, cómo va uno a dejar Sin la perro, mascota en la claro. casa y subirse, por ejemplo, en la Quebrada de la Vieja o Sin no poder ir hacer con el el tránsito perrito, por sí, de acuerdo. Monserrate? Bueno, pues qué, qué conversación tan gratificante, muchos éxitos. No se pase la cámara, quédese de concejal. Es mucho más sabroso, tiene más sabor de Bogotá, pues. Ok. Gracias, Candy. Gracias a ustedes. Ustedes, muchas gracias por la invitación.